Aquí está. Un pequeño ejemplo, miren. Hay el trabajo realizado al trasladarse del punto A al punto B. Entonces, hay un objeto, una partícula, que se va a desplazar a través de esa trayectoria sobre un campo de fuerzas que estamos viendo ahí. Acá hay un pequeño error. Es un campo de fuerzas. Y eso no parece un campo de fuerzas. Acá es así, ¿eh? Puntico. Ahí está. Acá hay dos componentes. Quedo otra vez. Ahora sí. Porque un campo de fuerzas hemos dicho que es una función vectorial. Y si era x por y, esto iba a ser una función escalar. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Entonces, miren, tengo la curva, ojo. Entonces, para hallar la integral de la línea, C, ¿a qué llama C, profe? A esto, a este camino o trayectoria, que está descrito por esta ecuación, una parábola. Entonces, lo que hay que hacer para hallar el trabajo realizado, como dijimos en la clase anterior, era la integral de línea sobre el campo vectorial, punto diferencial de la parametrización. Entonces, esto va a ser la integral desde el comienzo, aquí, del punto A. ¿Están viendo ahí? Miren la flechita, te dice en qué sentido va, de A hacia B. Entonces, inicia en A, termina en B, y está por... ahí está. ¿Sí? Normalmente cuando pongo aquí RT, entonces ya no debería poner diferencial de R. ¿Cómo debería ser, profe? Entonces debería ser así, ¿no? Si voy a poder mantener A y B, ahorita voy a esta parte. Cuando ponen el T, ya deben aparecer los valores de la parametrización. Debe ser así. Ahí está, bien. Ahora sí. Entonces, para expresar ya, para hacer cálculo, lo primero que debes hacer es parametrizar. Observa T, que va a ser mi abscisa, está yendo de 0 a 1. ¿Te das cuenta? Mira, la abscisa va de 0 a 1. Entonces mi parametrización podría ser así. Fue con un T. Y ahora reemplazo el X. Tengo 1 menos T cuadrado. Coma, para T, de intervalo cerrado de 0 a 1. ¿Ven? Entonces, cuando hago T igual a 0, mira, hago T igual a 0, cuando T igual a 0, T es 0, y sale 1. Cuando T es igual a 1, acá es 1, y esto es 0. ¿Está bien? Entonces, que esto es el punto A, y esto es el punto B. Entonces, estamos yendo en el sentido que nos indica. Una vez que haces eso, entonces acá, integrante de línea se convierte en esto. Ahora sí, mira, acá dice A, pero cuando vas a utilizar el R de T, ya no dices A, sino dices 0. Parte igual a 0, estamos en A. Parte igual a 1, este es 0. Es un 6. Ahora sí. Ahora sí puedes poner, ¿ves? Cuando yo pone los valores que toma en la parametrización, ahora sí pones así, ¿ves? Mira. ¿Ves? Punto. Reprimente. Ahí está, ¿ves? Ahora sí es esto. Miren por favor esto. Y comentarios. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Porque en esta última práctica, eso te va a calificar. Si tú me pones
A mayúscula, B mayúscula, y veo que acá integrando IT, ¡pa! Te anulo, cero. Por eso estoy explicando y quiero saber si se va entendiendo. Ah, sí, profesor. Ay, disculpe, Excelente. disculpe, va a Dime. venir hasta acá, ¿verdad? En la PC de este viernes. ¿O hasta dónde? No sabría, no sé si es... Espérate, ¿la semana pasada había práctica? No, profesor. La semana pasada no había práctica, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Esta es la cuarta, esta es la última, creo. Claro, debe ser hasta acá, ¿no? Bueno, yo por lo menos para el día de mañana voy a hacer todo lo que es independencia del camino, ya pero gris. Voy a consultarle y mañana les digo hasta dónde viene, ¿de acuerdo? De acuerdo, profesor, gracias. Sí, 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 ¿verdad? Mejor lo anoto porque yo ya me conozco, mano. La verdad que es una tristeza hacerse viejo. La que dices una cosa y a las 2 horas, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Que yo? ¿Cuándo dije eso? Pues hoy una vez, permítame un instante, por favor. Gracias por la pregunta, hijo. Voy a mandarle el mensaje a Ernesto Berneo. Hasta... ¿De dónde? ¿Desde dónde y hasta dónde? Es la práctica. Ya, listo. Si me responde en el transcurso de la clase, se lo digo, si no ya mañana. Bien, entonces, ahora es cuando nosotros, como está viendo ahí, necesito el R', que es el vector velocidad, y se representa como un vector tangencial a la curva. En un punto dado, según la dirección B, ay carajo, no parece un vector. Ahí está, ¿ve? Así sería el R' de T, ¿ve? ¿Ya? Bien, entonces, desde acá tengo integral de 0,1, paréntesis, reemplazo acá x, t, coma 1 menos t cuadrado. Estoy evaluando en campo vectorial. Y ahora el vector de velocidad derivo 1 y me sale menos 2t. Diferencia de t. Ahí está. ¿Qué me dijo? Está respondiendo. Buenas tardes, profe Javier. Ya. Ese es el gran maestro Bermeo. Dice, la práctica es todo transformaciones. Ya, jovencito, solamente es transformaciones. No entra en nada integral de línea. ¿Sí? Está poniendo. Aquí está. Ya, sí.
Bien, entonces, como dije, acá ya hacemos la integral. 0,1, multiplicamos, aquí esté. Entonces, más 2t al, ay, puse al cubo, perdón, al cubo, y menos 2t. Entonces sería 2 cuartos, o sea, 1/2. T a la cuarta y menos t cuadrado sobre 2. 0 hasta 1. ¿Ya? Y aquí pones unidades de trabajo, ¿no? Lo que sale aquí, unidades de trabajo. ¿Ya? Newton, joules, bueno, no sé. Ustedes saben más que yo en esa parte. Bien, ¿alguna duda ahí? Por favor. ¿Jóvenes? No, profesor. Muy bien. Ahora miren, dentro de este capítulo es importante, pues, no solamente hacer una parametrización, sino los problemas muchas veces llevan términos como curva, curva simple, curva cerrada, curva simple cerrada. Entonces, orientación, ¿sí? Son términos que ustedes deben saber, conocer y saber usar. Y también, qué cosa es lo que puede pasar cuando yo uso una determinada orientación. Por ello, miren, curvas y parametrizaciones, ¿no? Vamos a recordar rápidamente este concepto, porque si les pregunto qué es una curva, seguramente muchos los acordarán. Por eso he incluido una definición. Consideremos una función vectorial continua. Mira, intervalo cerrado, o sea, su dominio, intervalo en R, y la imagen es Rm. Con R de t, como ya vimos, fíjate, ahí tienes primera componente, segunda y décima componente, todas dependen de t. Dice aquí, la representación gráfica de R se dice que es la curva determinada por R, que es uno de los puntos A y B. ¿Ya? Entonces, si alguien te pregunta, ¿qué es una curva? Tú lo que debes decir es la gráfica de una función vectorial continua definida en un intervalo cerrado. Repito, es una curva, es la gráfica, o la imagen si quieres también agregarle, de una función vectorial continua definida en un intervalo cerrado. Entonces, fíjate, si R de A es igual a R de B, observa, son los extremos del dominio, la curva se dice cerrada. Si R es inyectiva, en un intervalo cerrado, la curva se dice simple. Si R es cerrada y es inyectiva, una coma B, la curva se dice cerrada simple. Las curvas cerradas simples se llaman curvas de Jordan. Y a R le llamamos una parametrización de C. Vean esto, por favor. Vean esto. Todos son términos que conocemos, ¿ya? Que es distinto a decirte que son términos que ya lo hemos definido anteriormente. No. Aquí el hecho de que yo pueda igualar las imágenes, eso para ti no puede ser imposible de entender. El hecho de que te diga que es continua, tampoco. El hecho de que te diga que es inyectiva, menos. Porque hemos hablado de transformaciones y ahí hemos hablado
de la inyectividad. Y aquí pasa lo mismo. Y luego, R, tampoco, porque, y yo lo hemos dicho en anteriores clases, que a esa letra le llamamos una parametrización. Entonces, para ver si esto se está entendiendo, miren la siguiente diapositiva, por favor. Observen la siguiente diapositiva. ¿Ya? Doy una pausita para que vuelvan a ver esto. Muy bien. Ahora, miren, un sondeo. Acá tienen 4 curvas, A, B, C y D. Empecemos con la A. La A, ¿cuál de estos 4 enunciados corresponde? La A es una curva simple, la A es una curva cerrada, la A es una curva cerrada simple, o son las curvas. A ver, chat. Los jovencitos, escríbanlo o díganlo. La A. ¿Qué cosa es la A? Sería una curva. Y ahí también dice curva. Veamos. Así es. Es curva. Quitamos ese enunciado. La siguiente. La B. Gracias, Yair. Gracias, hermanito, el que respondió también. Curva simple, profesor. Curva simple. ¿Alguien quiere ayudar? Aparte de un amigo que ya lo he dicho. Gracias. Ya, el resto tiene dudas, no hay problema. Así es. Es una curva simple. Debo recordar. Una curva es simple, escúchame, cuando además de ser continua, ¿de acuerdo? Es derivable. Es decir, en cualquier punto existe el vector derivada. ¿Ya? Es decir, puedes trazar su recta tangente en cualquier punto, salvo obviamente en los extremos, ¿no? Muy bien. La siguiente. Sería una curva cerrada. Claro. También puede decir curva simple cuando ésta no se vuelve a cortar. Y por ejemplo la C, al dar la vuelta, vuelve a pasar por el mismo sitio. Eso también significa que no es simple. Pero como R de A es igual a R de B, es decir, el extremo inicial coincide con el extremo final, entonces es una curva cerrada. ¿Está? Por lo tanto, la última va a ser una curva cerrada simple. Ahí está. Entonces, estos enunciados, ustedes van a leerlos el día del final, porque me acaban de decir que no va a entrar integral de línea en la última práctica, solo transformaciones. Entonces, esos términos, curva simple, cerrada, ¿ya? Que lo vamos a enunciar también por el teorema de Green, pues hay que tenerlos pues, presentes, ¿de acuerdo? Y esta última curva simple cerrada, dijimos hace un instante, que también le dicen curvas de Jordan. Muy bien. Gracias. Ahora, mire acá, curvas regulares. Dice, sea R de t, función vectorial, una parametrización de una curva C. Dice, sea en el plano o en el espacio. ¿Ya? Porque vamos a trabajar, es cierto, tanto en R2 como en R3. El parámetro T podría ser tiempo, podría ser ángulo, longitud de arco, una coordenada X, etc.
decimos que la curva C es regular o suave, en el intervalo cerrado, B, si la derivada es continua, escucha, la derivada es continua en A, B, y para todo punto en el dominio, pues el vector R de t nunca es el vector nulo. ¿Cómo que vector nulo? En el paréntesis, es decir, las componentes de R se anulan simultáneamente, ¿no? Es decir, encontrar un valor de t en donde al evaluar para un valor en el dominio, pues todas las componentes se hacen cero, ¿no? Imagínate esto. t cuadrado, t al cubo, y acá t, digo que pertenece de menos 1 a 2. Bien, si tú hallas la R' de t, acá tienes 2t y acá 3t cuadrado, donde t va a estar en el abierto, de menos 1 a 2. Entonces, acá adentro, ¿quién está? T igual a 0. Cuando tú haces el R' en 0, tienes el 0, 0. Entonces, esta parametrización no es una parametrización de una curva regular. Que no es regular. En una curva regular nunca sucede eso. A ver, ¿hasta ahí todo claro? Sí, profesor. Excelente. Luego dice aquí, también decimos que una curva C es regular a trozos en A, B, si es regular en cada subintervalo de alguna partición finita de A, B. ¿Bien? Probamos esto un ratito. Mira, aquí tienes una curva regular. Mira la gráfica de esa curva regular. Ahora mira esta otra gráfica, observa, cabeza una puntita, y hemos dicho que cuando tienes una puntita, entonces no se cumple el hecho que R' sea continuo, es decir, en ese punto no es diferenciable. Sin embargo, puedo definir un subintervalo para él, otro hasta acá, otro hasta aquí y otro hasta aquí. De tal manera que en cada uno de esos intervalos, donde no hay puntas, pues tengo una parametrización que tiene su derivada continua y que no se anula en ningún punto. Cuando tengo eso, entonces, decimos que es una curva regular a trozos. Entonces, un poquito más claro, miren. Fíjense que tengo esto, ¿no? Aquí tengo un cuadrante, una curva es 1, luego tengo un segmento que va así. Aquí es 1, aquí es 1. Hasta ahí. Y luego viene así, ¿eh? Perpendicular, ¿no? ¿Ya? Aquí tengo C sub 2, aquí tengo C sub 3. ¿eh? Y aquí voy a tener GT 2. Entonces C es C sub 1, unión C sub 2, unión C sub 3. Como este es un arco de circunferencia, este es un segmento y otro segmento. Entonces, esto podría decir que por ser un cuadrante,
tiene como ecuación de este tipo. E cuadrado igual a 1, ¿no? Entonces, yo podía generar para C1 una parametrización RT1 diciendo que es t, punto y coma, raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado. Ahí está, ¿ves? Luego, ese SU2, segmento que va del punto 1, 0 hasta el punto 2, 1. Ahí está. Entonces podía establecer una R2. Cuando yo hago esta parametrización, le doy entonces un sentido. Sería así, ¿eh? Pero el profe no ha dicho de dónde. Ay, verdad. T pertenece, vamos a poner, a ver, si pongo de 0 a 1, así. Entonces, para t igual a 0, tendría acá 0, 1, o sea, partiría en realidad acá, 0, 1, y cuando t vale 1, voy a tener 1, 0. Llega acá. ¿Bien? Esta parametrización, si tú la derivas, no se anula. Y acá va a ser continuo en el abierto. Porque cuando tú derivas esto, sale 1. Y como es constante, es imposible que se haga 0. ¿Bien? Acá, y más de aquí para acá, una R2, que podría ser así. A ver, el T, acá pongo T, este, 1, 0, más T veces, esto menos esto. 2 menos 1, 1, y 1 menos 0, 1. Y ya, entonces sería 1 más T, punto y coma, y aquí me sale T. Perdón, sí, T, 0 más T, T. ¿Está? Entonces T pertenecería al intervalo, a ver, de 0 a 1, para t igual a 0, sale 1, 0, para t igual a 1, me sale 2, 1. Ahí está el punto. Voy de aquí para acá. Y esta parametrización tampoco, su derivada se va a anular. ¿Por qué? Cuando derivas, aquí da 1, 1. Imposible que el 1, 1 lo puedas hacer que se haga 0, 0, como el caso que vimos. Luego C3, vamos a poner el de aquí para acá. C3, voy a ir 2.1 más 3 veces a 2, 0. Entonces, resto, 2 menos 2, 0. Y acá sería 0 menos 1 menos 1. Entonces, que tengo la proyección R de 3, que va a ser 2. ¿Está? Acá sí me queda 1 menos 3. Donde t pertenece al intervalo de 0 a 1. A ver, t vale 0 en 2, 1. T vale 1, 2, 0. Estoy yendo de aquí para acá. Entonces, dense cuenta que tampoco esta parametrización es imposible que su derivada pues salga 0, 0. Va a ser acá constante, 0 menos 1. Entonces, esta curva C es una curva regular a trozos. Porque he encontrado una parametrización regular para cada pedacito, haciendo que el conjunto sea la curva C. A ver, por favor, observen y díganme si hay alguna duda.
¿Pasó? ¿Aló, aló? Todo claro, profesor. Ya, cabe señalar que cuando tú digas una curva regular de trozos, el profesor Armando Vendelo, como su libro, dice seccionalmente regular. Él dice así. Si lo analizan un poco, los términos, podríamos decir que son equivalentes, ¿no? Por cada sección de la curva, pues la parametrización es regular. Y acá, por cada trozo de la curva, pues esta es regular. Bien. Entonces, una curva se va a regular cuando tiene una parametrización regular. Muy bien. Sigamos. Muy bien. Ahora, miren ahí, una forma de redactar la parametrización. Estas son válidas. Puedes ponerlo como si fuese un vector, x, y, t, o puedes utilizar como la representación polinómica, ¿no? X de t por el vector unitario y más y de t por el vector unitario j, donde t va a estar definido en un intervalo cerrado. En el caso de R3, podemos escribir RT, que es x de t, y de t, z de t, donde esta función, ¿sí?, RT, pues también se puede expresar de esta forma mediante la suma de vectores, haciendo una descomposición lineal, ¿no? X de t por vector y unitario, y de t por el vector j unitario, y z de t por el vector k unitario, con t en un intervalo cerrado. Una función vectorial es de clase 1 si las derivadas de sus componentes son continuas. Eso creo que ya lo sabíamos, pero nunca está de más recalcar pequeños detalles que a veces el estudiante puede, el hecho de preocuparse más en la operación, pues se olvida de términos que siempre debe manejar. Bien, aquí vamos a ver, observen, una misma curva, observen, es una misma curva, ambas, pero tienen parametrizaciones distintas. La curva C1 va del punto A al punto B. La curva C2 va del punto B al punto A. Entonces, también hacemos algunas notaciones como esto, ¿no? Para decir que ambas curvas son iguales, tú puedes decirlo así. La curva C1 es igual a la curva C2, y acá le pones un signo menos. ¿Ya? A veces este signo menos lo ponen acá abajo, o lo ponen delante. ¿Ya? Ahí está. En los tres casos, ¿ya?, también, ojo, no solamente el C1, no, también puede decir que C2 es la curva C1 cambiando el sentido. Entonces, este menos lo que indica que tiene la orientación distinta, tiene invertida la orientación.
¿Ya? Entonces, cuando yo a C1 le pongo un menos, significa que ya no va de A a B, sino va de B hacia A. Ambas curvas tienen ecuación en coordenadas rectangulares y igual a x cuadrado. Esa curva es única para los dos. Donde x pertenece de menos 1 a 2. Pero C1 inicia en A y termina en B, mientras que C2 inicia en B y termina en A. Por eso el término curvas orientadas. C2 tiene la orientación invertida con respecto a C1. Y también puedo decir que C1 tiene la orientación invertida con respecto a C2. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta aquí, por favor? Amiguitos, ¿todo claro? Sí, profesor, todo claro. Listo, excelente. Entonces sigamos. Bien, aquí tienes R de T, T cuadrado. Entonces, ¿y esto de qué es? Es esta permeación, observa. T va de menos 1 a 2. Entonces, cuando tú reemplazas en T menos 1, él es 1. Acá está, ¿eh? Menos 1, 1. Ahí está. Y cuando T es 2, entonces tienes acá 2, 4. Entonces, justamente es el extremo B. Entonces, esta es una parametrización a una curva. Y tú le llamas, pues, orientación de A hacia B. Cuando quiero invertir, observa, mira, en vez de poner x de t, pongo aquí 1 menos t. Y observa, t, lo estoy tomando otra vez de menos 1 hasta 2, igualito. Pero, por el hecho de que pongo 1 menos t, entonces el efecto gráfico es que la parametrización se invierte. Pregunta. Jóvenes, ¿esta es una parametrización regular? Se me fueron. ¿Alguien me está escuchando en la clase? Sí, profesor, estamos escuchando. ¿Y por qué no responde a las preguntas que hago? He preguntado. ¿Es una parametrización regular? Profe, sí te escucho, pero no me da la gana de responderte. Ah, ya. Chicos, si no quieren hablar, aunque sea por el chat, ¿no? Entonces, total, no se entiende. Les pregunto, ¿todo claro? Sí, incluso todo claro. Hago una simple pregunta y no me saben responder. Ah, Alex Rojas, ¿está por ahí? Profe, tengo Roche, profe, ya está bien. Anthony Marlon. Cristian Vargas.
Danilo Ortega. Eden Bustamante. Por si acaso, estoy tomando asistencia. Otra vez pregunto. Jóvenes, ¿alguien me está escuchando? Gracias, Héctor. ¿Y por qué no responde, Héctor, la pregunta si esta curva es regular? Oye, vengo a dictar. Sí es profesor. ¿Por qué, Axel? ¿Por qué es regular? No se anula y es continua. No se anula. Su derivada, que la curva se deriva, me da la impresión que están entendiendo 50-50. Gracias, Axel. Mira, Axel, escúchame. Lo que debes decir, profe, la curva, escucha, la curva sí es regular porque su parametrización es derivable y esa derivada no es el vector nulo para todo punto en su dominio. Porque está el dominio de menos 1 a 2. Y el intervalo es el que tú tomas para la derivada, es el abierto, nunca el cerrado. Es decir, tomas puntos interiores al intervalo. Porque estamos hablando de derivada. No te olvides de eso. ¿De acuerdo, Axel? Sí, profesor. Listo, ¿ves? Porque hay que tener cuidado cuando usted responde, chicos. Ya te vas al cuarto ciclo y ya tienes que empezar a entender que la gente te va a mirar según lo que dices y haces, no solamente lo que haces, sino también lo que dices. Y te vas a encontrar en el camino mucha gente que es política, más que tú tengas la ingeniería. Y si dices algo que no es claro, ahí te van a machacar. Por eso, sé claro en tus respuestas. Es un consejo, hijos, no es una atención, es un consejo. Tómalo así. Sigamos. Gracias. Gracias, Axel. Gracias, Axel. Muy bien, sigamos. Entonces, por ejemplo, acá, mira, un ejemplo. Considera la curva C, intersección del cilindro igual a igual a 1 y el plano Z igual a 2x. Y quiero parametrizarse. ¿Sí? Quiero parametrizarse. A ver, mientras voy a tomar asistencia, quiero que ustedes vayan haciendo esto, por favor. ¿Ya? Y luego haré algunas preguntitas para ver si están resolviendo. ¿Ya? Voy a tomar asistencia, chicos. A ver, ¿dónde estás? Este aplicativo siempre se me pierde. Acá está. Ya te vi.
Ajá, aquí está. El famoso captcha, eso es un 4, no es un 9. ¿Listo? Entramos. Entramos. Bien. Y a ver, ahora sí empezamos. Achoquipe. Gracias, Kevin. Alcalde Tafur. Ah, gracias. Te escuché bajito, espérate, déjame subir el volumen. Así. Alea González. Presente, profesor, buenas tardes. Gracias, ¿cómo está, Michelle? Alvarado Mendoza. Presente, profesor, buenas tardes. Gracias, Piero. Aymachoque. Presente, profesor. Gracias, Luis. Barrientos Pareja. Presente, profesor. Gracias, Axel. Bravo Toribio. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, Antonio. Muy bien, muy buenas tardes para ti. Bustamante Benavides. Bustamante Campana Ramos. Campana Ramos. Capcha Whipper. Carguas Romero. John Carguas. Listo. Gracias, John. Muy amable. Castañeda Bernuy. Castañeda Bernuy. Champi Yauli. Chirinos Cano. Presente, profesor. Gracias, Mario. Clavo Sempertegui. Condori Mamani. Contreras Noa. Cruz Alvarado. Presente, profesor. Gracias, Jair. Espinosa Valverde. Presente, profesor. Gracias, Víctor. Gamboa García. García Valdés. González Guamán. Presente, profesor. Gracias, John. Guamaní, perdón. Guamán Silvestre. Lucas Basilio. Presente, profesor. ¿Qué tal, señorita? Martínez Solórzano. Presente, profesor. Gracias, Jan. Mejía Morales. Presente, profesor. Gracias, Sergio. Núñez Poma. Gracias, Robert. Ya te vi. Ortega Campos. Presente, profesor. Gracias, señor Danilo. Pareja Farfán. Pérez John Top. Presente, profesor. Gracias, señor Julius. Pineda Jorge. Gracias, Paola. Rojas Guamán. Gracias, Vladimir. Rojas Temple. Romero Morales. Sandoval Quispe.
Santiago Salvatierra. Cifuente Montalvo. Sosa Palacios. Valenzuela Carguancho. Presente, profesor. Gracias, Jonathan. Vargas Deza. Vázquez Asenjo. A ver, Cristian Vargas dice... Ahí. Muy bien, Cristian. Vargas Asenjo. Vázquez Huertas. Vázquez Lule. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pamela? Villegas Siguas. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, señor Eli. Muchas gracias. Bien. Entonces, si han hecho esta pregunta, pues vamos a ver si concordamos con alguna parametrización, porque, repito, para una curva puede haber muchas parametrizaciones. Mire ahí, fíjate, estamos proyectando la curva sobre el plano QY y aparece el trazo de un cuadrante, mira. Coseno T, seno T, 0. Y Z está relacionado con el plano 2 menos X. Entonces, el valor que le pongas a X, reemplazas ahí y ya tienes la parametrización en R3. ¿Ya? Primera manera, no hay una sola forma. Los puntos C son puntos de la forma X de T, Y de T y Z de T. Con X, T y Y de T sobre circunferencia, X al cuadrado más Y igual a 1, que viene a ser la proyección del cilindro, ¿cierto? Por lo tanto, podemos poner X de T coseno de T y Y de T seno de T. Como Z de T está en el plano Z igual a 2 menos X, entonces Z de T sería 2 veces menos X de T. Una parametrización, entonces podría ser la siguiente. Mira, coseno de T, seno de T, 2 menos coseno de T, con T en el intervalo de 0 a pi medios. Observe que cuando hace este igual a 0, el punto donde inicia la curva es el 1, 0, 1, un punto que está justamente sobre el plano coordenado XZ. Y para R igual a pi medios, obtienes el punto 0, 1, 2, que viene a ser un punto que está sobre el plano coordenado YZ. ¿Alguna duda, por favor, aquí? Jovencitos, ¿todo claro? Sí, profesor. Ya, excelente. Pero podrías hacer otra también. ¿Cuál, profesor? Mira. Otra vez ahí está la curva. Intersección del plano y el cilindro. Segunda manera. Ver los puntos de C con X de T y Z de T sobre la recta Z igual a 2 menos X. Y Y de T en el cilindro, Y cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Entonces, una parametrización de la curva tomando X igual a T como parámetro, observa, miren, está colocando ahí un menos, ¿sí? Sería R de T igual a T, raíz cuadrada de 1 menos T cuadrado, 2 menos T, con T de 0 a 1. Entonces, ¿por qué motivo he puesto menos C? Porque como estoy parametrizando la curva que ya parametricé, entonces esta curva no va del plano XZ al plano YZ, sino va del plano YZ al plano XZ. Entonces, esta parametrización
me describe la misma curva C, jóvenes, la misma curva C, pero en sentido contrario. Es decir, aquí está invertida ya la parametrización. Entonces, el flujo se ha invertido, está yendo en forma opuesta, ¿no? Porque están viendo ahí la curva que señala hacia arriba, de abajo hacia arriba. Entonces, en este caso, yo con esta parametrización, a ver, lo voy a poner de color rojo, estaría yendo de aquí, ¿ves? Hacia acá, en este sentido, ¿eh? Así, ¿ves? Esa sería esta parametrización. ¿Ya? Sin embargo, repito, es la misma curva. ¿Ya? No se piense que yo parametrizo de una manera distinta y la curva va a cambiar. No, la curva se mantiene. Lo que cambia solamente, lo que puede cambiar solamente, es la orientación. Nada más. Algo así como ir de izquierda a derecha o ir de derecha a izquierda, ¿no? No hay otra forma de cambiar. Y si alguien pregunta si esta parametrización es regular, uno dice que sí también lo es. ¿Por qué? Porque al derivar esta parametrización, me sale un vector que nunca va a poder ser el 0, 0, 0. Para ningún valor de t entre 0 y 1. Por favor. ¿Todo claro? ¿Me dejó entender? Sí, pero está mucho mejor. Muy bien, hijo, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a otras cosas que podemos hacer con integral de línea. Hemos visto que cuando tengo un integral de línea que lo aplico, escúchame, cuando lo aplico a una función vectorial, entonces el camino que también se parametriza, lo que me da al integrar de un punto a otro punto, que son los extremos de la curva, es el trabajo realizado. Entonces, aquí la integral, ¿de acuerdo? Es una integral que a la larga es una integral como la que conocíamos en cálculo integral, ¿no? De R en R. Date cuenta del ejemplo que hemos hecho. Hacen punto escalar y esas funciones vectoriales se convierten en escalares. Y el resultado de la integral de línea es un número. Entonces, cuando yo tenía una integral doble, por ejemplo, y quería hallar el área de la región de integración, entonces hacía la función igual a 1. Cuando era triple y quería el volumen del sol de integración, entonces también integrando lo hacía 1. Y ahora hemos visto la integral de línea sobre un campo vectorial, pero ahora vamos a ver sobre un escalar. Y van a ver que cuando ese escalar, que es una función, sea 1, lo que tú vas a hallar es la longitud de una curva. Entonces, para esto voy a recordar rápidamente cómo se obtenía la longitud de una curva. Entonces, consideremos una curva C regular y simple, ¿eh? Es decir, tiene una parametrización regular y simple, porque además de ser continua, pues no se cruza nuevamente esa curva, no da una vuelta, ¿ya? Parametrizada con R sobre intervalo A, B. Para calcular la longitud de C, la idea es partir el intervalo A, B en N partes, lo que hacíamos en cálculo integral, ¿no? Y consideramos una línea poligonal inscrita en C. ¿Cómo se muestra la figura? ¿Qué figura, por ejemplo? Ahí está, miren. La gráfica de la izquierda, lo que tenemos
es una poligonal inscrita en la curva. Y en la parte derecha utilizamos la parametrización para mostrar los puntos, que son las imágenes, para un valor de t sobre la curva. Entonces, para obtener esa longitud, lo que hacemos es una diferencia, date cuenta, R de T1 más epsilon por R menos RT1. Entonces, eso me da la longitud, ¿eh? Pero hay una diferencia vectorial, ¿cierto? Cuando es vectorial, la diferencia me da un vector. Entonces, ese segmento de la poligonal vendría a ser un vector, y su longitud es su módulo. Y para eso hay que hacer la diferencia, ¿no es cierto? Ustedes saben de álgebra lineal. Entonces puedo utilizar la función integral de línea para hacer una sumatoria, ¿ya? Una sumatoria de todos los pedacitos de poligonal que tenemos, ¿no? La suma de todas esas longitudes me aproxima a la longitud de la curva. Me aproxima. ¿Cierto? Entonces, si C, repito, es regular, al utilizar el teorema del valor medio, podemos obtener que el módulo, observa, esa diferencia, que es un vector, va a ser igual al módulo del vector tangente que se obtiene por la derivación de la parametrización R para un intervalo dado en la partición, ¿no? T sub 1, bueno, lo pusieron al revés ahí, ¿no? T sub 1 menos 1 hasta T sub 1 debería ser. Aquí lo he puesto al revés, disculpen. Acá debe ser el T y menos 1, coma, T sub I. Así debería ser, ¿bien? Acá lo pusieron al revés. Y puedo concluir que si ese límite existe, entonces observa el límite, como reemplazo esa diferencia con el vector tangente, ¿sí? Por la variación de t, porque es un diferencial, en realidad, lo que tengo ahí, ¿no? Esa diferencia viene a ser un diferencial. Entonces, cuando el límite existe, pues esa sumatoria infinita, de 1 hasta n, cuando es infinito, se convierte en integral de Riemann. La integral de A hasta B del módulo del vector parametrización derivada por diferencial de t. Y eso me da la longitud de la curva. Entonces, repito, esto es lo que básicamente hemos hecho en cálculo integral. ¿Ya? Entonces, definición. Se hace una curva regular simple y parametrizada por R de t, donde t pertenece a un intervalo cerrado, como ven. Si el diferencial de longitud es AS, es el parámetro longitud de arco. Entonces, el diferencial de longitud es igual al módulo del vector tangente de la parametrización por el diferencial, el módulo del vector tangente, perdón, o el diferencial de t. Entonces la longitud de arco es, bien, S, la longitud, es igual a la integral sobre la curva de 1 por diferencial de longitud. ¿Ves? Entonces el integrando se hace 1. Cuando el integrando lo haces 1, entonces esa integral de línea, porque eso también es una integral de línea, pero en este caso aplicado a una función escalar, no a una función vectorial. Esa función escalar debe ser 1. Si es 1, mide entonces la longitud de la curva. Además, la longitud de arco no depende de la parametrización C, ni tampoco de la orientación. Cuando yo quiera determinar la longitud de la curva, lo único que debo hacer es la integral del módulo del vector derivada,
parametrización entre los límites de su parametrización, ¿no? De A hasta B, nada más. Eso a mí me da, ese integral me da a mí la longitud de una curva. Pero la condición es que C sea una curva regular. Entonces, acá, si tengo C con una parametrización x de t por i más y de t por j, ¿sí? Y RT es esa representación polinómica para t de A hasta B, ahí está describiendo toda la curva C, entonces su longitud S va a ser igual a la integral sobre la curva diferencial de longitud, que es la integral de A hasta B, módulo de R' de t. Y a la derecha ves qué significa ese módulo, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas, de funciones coordenadas, diferencial de t. A ver, por favor, nos estamos dejando entender hasta aquí. Sí, profesor. Excelente. Muy bien. Entonces, un ejemplo, calcular la longitud de la circunferencia de un círculo de radio R. Perdón, radio A. Pero primero, la circunferencia lo parametrizamos. Entonces, una de ellas podría ser, por ejemplo, la función para x coseno t y para y seno t. Ya que, repito, aquí no interesa la orientación, sino que lo se parametrice. Entonces, utilizamos RT igual a coseno t por i más a seno t por j, siendo el a coseno el x de t y el a seno el y de t, donde t pertenece al intervalo de 0 a 2pi, toda la vuelta. Entonces hallamos la derivada, ¿bien? Menos a seno t por i más a coseno t. Hemos derivado el x de t y el y de t con respecto a t. Ahora sacamos un módulo, pues ahí está, ¿ven? La longitud va a ser la integral sobre toda la curva, diferencial de S, es la integral de hasta B del módulo R' de t diferencial de t. Entonces aquí tengo el módulo, sería la raíz cuadrada de a cuadrado, seno cuadrado, más a cuadrado, seno cuadrado. Ahí está, ¿ves? Y evidentemente, pues, el famoso seno cuadrado más coseno cuadrado es conocido, ¿no? Ampliamente, ¿no? Por lo tanto, queda la integral de 0 a pi de a diferencial de t, y que resulta 2a pi. Nuevamente, ¿está claro? Sí, profesor. Aunque ahí no se especificó que A era positivo, ¿verdad? O sea, se supone, pero no se especificó. No, es que sí se especifica. Lee arriba, lee la pregunta. Sí, ya lo vi, Disculpe, profesor. Entonces, si es radio, ya de hecho tiene que ser positivo. Excelente. No, pero está bien tu pregunta. ¿Ya? Está muy bien tu pregunta. Porque puede pasar, ¿no?, a más de uno de tus compañeros. Por eso quedan siempre muy atentos a lo que se pregunta. Entonces, si me dejo entender, ahora les toca a ustedes. A ver, calcular la longitud de la hélice. Mira, x de t es 2 coseno t, y de t, 2 seno t, z de t, t cuartos, con t de 0 a 2pi. Quiero esa hélice, ¿no? Por favor, 2 minutos. Y ya tiene la parametrización, ¿no? Sobre el que el módulo e integrarlo de 0 a 2pi.
A ver. 25 segundos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Listo? Bien, muchachos. Vamos a ver si nos sale lo mismo. Entonces, lo primero que hacemos es, mira cómo presentamos. Por favor, miren. Estoy presentando la parametrización, que es lo que vas a tener que hacer. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se han puesto directamente a hacer. A ver, una duda. Ya, gracias, mi amigo. Gracias, Villegas. Ha salido un pi raíz de una fracción. Ya, gracias. Miren. Entonces, escucha, Villegas. Tienes que definir la parametrización. Pero acá está. No. Ahí están las funciones coordenadas. Tienes que definir primero la parametrización. Segundo, hallamos el vector derivada, ¿está bien? De nuestra parametrización. ¿Está? Y', y z'. Mantengo. Ahora, si no quiero colocar el vector i, j y k, entre paréntesis, separados por puntos y comas. Ya está. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y ahora aplicamos nuestra integral. ¿Ven? Ahí está. Este pi cuartos, raíz cuadrada de 4 seno cuadrado, más 4 coseno cuadrado, más un 16avo. Y hacemos la integral de esto. Mira. Ahí está, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó, maestro Villegas? No, sí me había confundido ahí. Claro, porque, o sea, ya. el que estaba, No, el pero- era fuera, pero Está bien, porque, sí. mira, acá hay un 2 y la integral del 16 es 4. Entonces está bien, pues queda pi raíz de 257, aunque 257. Bueno, ahí hay una variante. No, sí, ahí me he quinceado, Ya, porque ya. he puesto 16 arriba, pero sí, sí, estaba bien, entonces lo que estás haciendo. Listo, entonces, excelente, ¿ves? Excelente. Yo siempre prefiero que se equivoquen acá en salón, que se equivoquen el día de la práctica, mira. Así quedaría, por ejemplo, ahí está, ¿no? Unidades, ¿no? Porque es longitud, ¿ya? Pi, raíz de 65 medios, ¿ya? Unidades. Bien. Entonces, ya no es complicado, ya tienes, fíjate, ya tienes otra aplicación de la integral de línea, ¿eh? No solamente me sirve para hallar trabajo sobre un campo vectorial, sino cuando la función, en vez de ser vectorial, es escalar, puedo utilizar la función igual a 1 y hallar longitud. Entonces, ya me sirve la integral de línea para hallar trabajo y para hallar longitud de una curva. ¿Muy bien? Sigamos. Ahora vamos a ver, ahora sí, mira, integral de línea de un campo escalar. Entonces, fíjate, una función escalar es una función con dominio, puede ser en R2, puede ser en R3, puede ser en Rn, pero la imagen es en R, que es las funciones que hemos estado haciendo, ¿no? Las funciones de varias variables, y eso es una función escalar. Entonces, la integral de línea sobre esa función escalar se define de esta manera, mira. Integral sobre la curva por la función diferencial de longitud. ¿Viste? Y podemos expresarlo como su equivalente, que es el módulo del vector velocidad de la parametrización por diferencial de t. Es siempre evaluando en la función, pues, la parametrización, ¿no? Aquí también faltó un paréntesis. Ojo, pues, ahí veo que faltó un paréntesis acá. Ahí está, ¿ves? Por acá abre, aquí abre y cerramos, aquí cerramos los dos. ¿Ya? Entonces ahí tiene una composición. Donde C es el camino parametrizado por R de T. Entonces miren eso, por favor. Aquí no hay, repito,
no hay producto escalar. No, casi está multiplicando dos números reales. El diferencial de longitud y acá la función escalar. ¿Ve? Eso se multiplica. En el caso del vectorial era así, ¿no? F de R, acá sí, este punto es producto escalar. Porque tengo dos expresiones vectoriales. Este sí, acá no. Que es un producto de números reales. Entonces, mucho cuidado. La representación, por favor. ¿Eh? Cuando sea un campo escalar, quiero ver el punto. Ese punto del producto escalar, debo verlo. En cambio, si la función es un escalar, puedo ver que me pongas un punto. ¿Eh? Me pones ahí un punto acá en medio, ¡sa! Cero. No se coloca el punto cuando es producto. ¿Ya? Si no, normalmente usamos paréntesis. Hasta eso podría permitirse, ¿no? Es 2 por 3. Ahí ya me da 6, ¿ve? Aquí no se estila colocar el punto. ¿Ya? Entonces, por favor, mucho cuidado. Estoy aclarando para que después no me digan por qué me bajaste punto, por qué tú me quieres jalar. Yo no quiero jalar a nadie. ¿Ya? Un ejemplito, mira. Es la curva f de x, diferencial de diferencial de longitud, y tengo que ft, mira, es 2 más x. Y c, aquí no está multiplicando y, es 2 más x nomás. Y c es la curva generada por la gráfica, un astroide, ¿no? Mira, ahí está el astroide. Entonces, lo que tiene que hacer acá es utilizar, pues, la parametrización. Entonces, normalmente hacemos esto, ¿no? 10 coseno al cubo de t. 10 del seno al cubo de t. Como la curva es toda la vuelta, entonces acá t pertenece de 0 a 2pi. Entonces, utilizo acá el R' de t. Ahí puse doble. Caramba. Ay, este cablecito. Acá, ahora sí, R de t es 10 por 3. ¿Ves? Mira. ¿Ves? Uso paréntesis. Coseno cuadrado de t por menos seno cuadrado de t. Punto y coma, aquí igualito. 10 por 3. Seno cuadrado de t por coseno de t. Entonces, acá integro de 0 a pi. La función, que es esto, sería acá 2 más 10 coseno al cubo de t, multiplicado por el módulo, raíz cuadrada de. Ahora, aquí tengo, a ver, coseno. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué puse? Carambas. Qué mal derivo. Ay, no sé si viejito. Seno t nomás. Ahí está. Entonces acá tengo, mira, 30 seno. A ver, tengo seno coseno. ¿Puedo sacar eso? Acá, 30 seno coseno. Coseno t, como acá se va a elevar al cuadrado, ¿cierto? Y me quedaría solamente acá el menos, aunque se eleva al cuadrado, ¿cierto? Entonces desaparece el menos y queda coseno cuadrado. ¿Bien? Repito, es factorizado, voy a elevar al cuadrado, acá a la cuarta y cuadrado. Aquí está también al cuadrado, ¿ven? Acá, así. Ah, más ahí no.
aquí esté acá. Ya quedó doble corchete. Ay, estos viejitos se están rayando ya. Aquí me queda más C no te ve. Ahí está, ¿no? Y ya sabes que esto es 1, ¿no es cierto? Y me queda esto al cuadrado, pues salir y ya te queda esto, ¿no es cierto? 2 más 10 coseno al cubo de t multiplica a 30 seno t coseno t. Agrupas acá y ya está directo la integral, ¿cierto? Entonces, ahí por ese resultado, aquí no puedo decir todavía si pongo algunas unidades porque es un ejemplo genérico, ¿no? ¿Ya? Por favor, ¿alguna duda? ¿Todo está claro? Todo claro, profesor. Muy bien, excelente. Entonces ahora, como ya sabemos, ¿para qué me puede servir a mí fíjate, también yo puedo utilizar la integral, ¿ya?, para mí determinar la masa de un alambre. ¿Observa? Entonces, para hacer la masa de un alambre, pues la función ρ, o la función f, si quieres, podría ser la función de densidad por longitud. Entonces, este es densidad de un alambre en cada punto de él. Entonces, la integral de línea, si f es ρ, vendría a ser la masa del alambre. ¿Estamos? Entonces, la integral de línea nos estaría permitiendo hallar primero el trabajo, luego la longitud, si la función escalar es 1, y si la función escalar representa la densidad sobre cada punto de un alambre, entonces la integral de línea me da la masa del alambre. Ahí está, ¿eh? Esta es la suma de Riemann, y por lo tanto, si el límite existe, entonces esto representaría la masa del alambre. Entonces damos una definición, sea en forma genérica, ¿no? C es una función definida en un conjunto del espacio unidimensional sobre R, continua, y C una curva suave y simple, contenida en U, y parametrizada por la función RT, definida sobre un intervalo cerrado, AB. La integral de línea de F sobre el campo, sobre la curva C es, ahí también, la definición que dimos anteriormente, ¿no? Entonces, si esta función f, reitero, es 1, lo que estarías hallando es la longitud de la curva. Si la función f es una función de densidad en cada punto de la curva, entonces esa integral de línea me da la masa de la curva. Un ejemplo, miren ahí. Se hace el arco de parábola x igual a y cuadrado, donde y pertenece de 0 a raíz 2. Calcular esta integral de línea. ¿Ves? Entonces, ¿qué hago? Parametrizo mi curva. Primeramente, usamos para esto y igual a t. Entonces, capa ordenado sería t cuadrado punto y coma t, con t de 0 a raíz 2. Entonces, no significa que siempre hay que utilizar x igual a t. ¿Ves? Puedes usarlo en este caso en y. Entonces, acá tiene t cuadrado por i, vector unitario, más t de t.
Y luego R' de t sería la derivada, ¿no? 2t por i más 1 por j. Entonces, el diferencial de longitud debe ser el módulo, que es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, ¿sí? Diferencial de t, y esto me da esto, ¿eh? Raíz de 2t cuadrado más 1 diferencial de t. Y ahora, la parametrización lo aplicamos al campo escalar, que es 2x menos 2y cuadrado más 8y. Ahí está, mira. He reemplazado nuestra parametrización y los límites de integración. Como ya aparece el único parámetro t, aparece pues los límites de integración 0 y raíz de 2, que determinaban el intervalo en el cual se iba a definir mi parametrización. Integramos, y bueno, esa integral es directa, ¿no es cierto? Tienes un medio más 1, 3 medios, la raíz cuadrada de 4t cuadrado más 1 al cubo, ¿no? Y eso se evalúa de 0 a raíz de 2. Ahí está, ¿no? Ah, me faltó el 2 tercios, ¿verdad? 2 tercios de el 4t cuadrado más 1 elevado a la 3 medios, o raíz cuadrada de eso al cubo. Y resulta ser 52 tercios. ¿Algoncitos, alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, profesor. En la pregunta nos va a especificar en qué va a salir, ¿no? En kilogramos o gramos, ¿no? O Ah, no, no. por eso. Claro, claro. Si la pregunta, escúchame, si la pregunta es hallar la masa y la función de densidad te da las unidades, ¿de acuerdo? Kilos por centímetro, kilos por metro, no sé, gramos, no sé. Entonces, la respuesta sale en las unidades de masa. Gramos, kilos, luz, no sé. Ya ustedes ahí saben mejor que yo. En este caso no. Aquí nos ha preguntado, ¿cierto? Observa, no es una función de aplicación. Es solamente un ejemplo de cómo hallar un integral de línea sobre un campo escalar. Por eso mi pregunta iba a esta parte, ¿no? Si se ha entendido, ¿cómo se integra el integral de línea con respecto a un campo escalar? Esa era mi pregunta, ¿no? ¿Está claro? Sí, entendido, profesor. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Ahora mira, tenemos una más. Quiero calcular este integral de línea, ¿eh? No es hallar la masa, no es hallar la longitud, solo quiero integrar ese campo escalar. Por favor, todos un par de minutitos, nada más, y luego muestro yo la solución. Pero por favor, integre, ¿sí? Integre. Entonces, cuando se califique esta parte, hijos, miren, tengo que ver tu parametrización. Ya no es directo a decir z igual a 2t al cuadrado. No, 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 no. Muéstrame la parametrización. Muéstrame el vector tangente. Muéstrame el módulo del vector tangente. Sean ordenados, por favor.
¿Listo? A ver, mis amigos. Mira, ¿ves? Ahí está el módulo del vector derivada. Obviamente la permutación sería, si pones paréntesis, 2 coseno t, 2 seno t y 2t. ¿Bien? Ajá, gracias Villegas. Ahí está. Entonces el tal integral, mira, 16 radiado 2 pi al cubo, excelente Villegas, excelente maestro. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Entonces, el objetivo de ahora es poder diferenciar entre la integral de línea cuando aplico un campo vectorial y a un campo escalar. Eso me parece que ya está claro. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver sobre qué más tengo sobre una integral de línea. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo hallo la integral de línea de un campo vectorial, ¿ya? Y tengo una parametrización en un sentido, ¿de acuerdo? Y hallo el mismo integral de línea bajo el mismo campo y con la misma curva, pero en sentido opuesto. Bien, vamos a llegar a eso. De repente hoy día no, ¿ya? Pero acá te dejo un ejemplo. Esto anótalo para que lo hagas. Fíjate, es un campo vectorial, ¿ah? Entonces, ya sabes cómo vas a hallar eso. ¿Sí? El primer paso es graficar. Luego, te vas a dar cuenta que al parametrizar cada uno de ellos, lo que tú vas a tener va a ser una curva, que es la unión de esas 4 curvas, y vas a hacer una parametrización regular por tramos, ¿ya? Por tramos. ¿Ya? Cada una de ellas, y la integral de línea va a ser, en este caso, la suma de la integral de línea sobre cada uno de esos tramos. ¿Ya? Bien, entonces, eso lo dejo para que ustedes puedan practicar. Anoten eso, por favor, para que practiquen. Y nosotros vamos a continuar. Esto me parece que cuando lo grafiques te va a salir una especie de parograma. Muy bien. Simple cerrado va a ser. Entonces, sobre las curvas regulares simples, que ya mencionamos, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de una curva que no es simple, ¿ya? Pero por tramos, así lo va a hacer. Mira, tengo acá una parametrización que le dicen alfa, inyectiva, ¿ya? Profe, ¿cómo sé que es inyectiva? Es inyectivo cuando su módulo, en cualquier punto, no se anula. Eso es inyectivo. ¿Ya? Entonces, la función alfa, ahí se llama la parametrización, lo que he llamado R, y alfa de A, punto y coma, alfa de B, son los extremos de la curva que estamos viendo acá. Dice, se dice que una función es regular si es de clase 1, y la derivada de la parametrización es distinta de 0 en todos los puntos. Mira acá. Tienes ahí una parametrización, una curva. Y aquí tienes otra. En ese sentido, ¿de acuerdo? Mira, observa esto. Acá tienes esta orientación dada para esta curva C. La misma curva con una parametrización distinta, W, pero fíjate, dice acá menos C. ¿Por qué? Porque está cambiando el sentido.
cambia la orientación. También lo que pasa con las integrales, observa. Integro el campo vectorial con esta curva y esta permutación. Y integro esta otra con esta permutación que invierte la orientación. Observa. La única diferencia va a ser en el signo. Si la primera me sale 1/2, la segunda es menos 1/2. Para que sea igual, le pongo un signo menos más, ¿no? Menos por menos 1/2, entonces sale 1/2, ¿no? Entonces, cuando yo integre y tome la parametrización opuesta de la que me dan, simplemente al valor que encuentro, al final le cambio el signo. ¿Ya? Para que puedas seguir usando la parametrización dada. O sea, no te preocupes tanto si tu parametrización que se te ocurre no tiene la misma orientación de la que te piden. ¿Ya? Mira, esta por ejemplo, ¿no? Normalmente, cuando tengo acá un arco de circunferencia, mira, y vamos en este sentido, ¿ya? Acá 2, y acá 2, ¿ya? Tú, esto lo parametrizas normalmente con esto, ¿no? RT, pones 2, coseno T, punto y coma, 2, seno T, ¿de acuerdo? Va en este sentido, de aquí hacia acá. Pero ¿qué pasa si te piden esto? Te piden así. De aquí hacia acá. La misma curva. Un cuarto de circunferencia. De aquí para acá. Y se te ocurrió a ti esa parametrización. No hay problema entonces. ¿Ya? No hay problema. Esta sería C. Entonces, si acá integras tú, no. Integra sobre esto. Un campo dado. Y utilizas tu parametrización, a esto llámale W. Si te sale 6, imagínate, sale 6, entonces este integral acá abajo, ¿ya? Acá pongo sea, acá era C menos, ¿ya? Acá pongo C menos. Esta, con el mismo campo, y la otra parametrización, su valor va a ser, si acá me sale 6, esta va a ser menos 6. O sea, no tengo que cambiar la parametrización y volver a integrar, no. Lo que te sale aquí, para el otro le cambia el signo, nada más. A ver, jóvenes, ¿me dejo entender? Sí, profesor, sí. Excelente. Bien. Entonces, aquí nos quedamos el día de hoy. Para el día de mañana vamos a tener el concepto de independencia de la trayectoria, o también llamado independencia del camino. Muy bien. Nos quedamos aquí entonces, chicos. Muchas gracias. Ajá, un comentario. A ver, Profesor, dime. con respecto a la revisión de la tercera PC, en Sí. Univirtual he notado que me he revisado 3 de 4 preguntas. 3 de 4 preguntas. ¿Quién eres tú? Cruz Alvarado. Voy a anotarlo, ¿ya? Porque no vaya a ser que te he puesto 0 en una pregunta. No figura la cuarta pregunta. ¿No figura cuarta pregunta? Solo me aparece Claro, nota de es la que no siempre primera. pongo 0. Es que a veces, si Ah, tienes ya, 0, ¿para qué poner? Pero de todas maneras, dame tu apellido, Cruz. Alvarado. Ya, a ver, ya todavía no he terminado de calificar, pero voy a terminar el día de mañana. Listo. Entonces, nos conectamos mañana a las 4 en punto, por favor. Gracias, muchachos. Hasta luego, profesor. Feliz Gracias a día también. ustedes. Bueno, como le dije a su compañera, no hay que confundir, ¿ya? Es el día del maestro. El día de nosotros, que somos catedráticos, es el 11 de julio. El 11 de julio es el día del docente universitario, ¿ya? Porque maestros no hay colegio, porque ellos forman. Nosotros no formamos, nosotros orientamos, ¿ya? De todas maneras, gracias por el saludo, ¿ya? Pero es el Adelantamos, domingo 11. Listo, ¿ya? Chao, cuídense mucho.